Muy buenas, pues 9 minutillos me habéis dejado. Muchas gracias. Se me habían prometido 27, Había pero abierto bueno, otra crisis, sí, bueno, del guión, de los Sí, 27 del guión a sí, 9, sí, sí, sí. una tercera parte. Podría haber sido una cuarta bueno, parte. voy a Vamos a intentar, pensar positivo. voy a intentar tocar varios puntillos rápidos porque es una semana cargada, interesante. Eh, Primero, a nivel europeo, hay que hablar de la cumbre de jefes de Estado del viernes, donde se volvió a discutir una vez más el tema de la energía y las posibles soluciones a esta escalada de precios que casi toda Europa, a excepción de la península ibérica, está sufriendo crudamente. Y el actor fundamental ha sido una vez más Alemania, porque se runruneaba con la posibilidad de que la Comisión hiciera una propuesta de extender la excepción ibérica a toda Europa, y el que se oponía fundamentalmente era Alemania. Al final, la propuesta de la Comisión ha sido una propuesta bastante tibia. Se han propuesto tres elementos fundamentales. Uno de ellos es una propuesta que ya hizo España, Pedro Sánchez, hace un año aproximadamente, que era la posibilidad de hacer una compra conjunta de gas para evitar que los países compitieran entre ellos, provocando una alzada de precios. Luego se ha aprobado un mecanismo para evitar picos extremos de gas, y luego un mecanismo para ayudarse unos países a otros en casos de crisis. Es interesante como, ya lo he comentado varias veces, lejos de que Pedro Sánchez me merezca respetos ideológicamente, hay que reconocer su visión internacional y su trabajo a nivel europeo, y se va viendo como muchas de estas propuestas que se encuentran mucha resistencia, poco a poco van calando en el discurso europeo y cómo van haciéndose o cristalizándose en propuestas de la Comisión, como es esta compra conjunta de gas. Pero bueno, lo importante es Alemania. Alemania, una vez más, muestra resistencias a que toda Europa utilice este mecanismo que está dando buenos resultados en la península ibérica, no tan buenos como los deseados, pero bueno, hay una diferencia de precios que ya hemos comentado en semanas anteriores. Y una vez más, la pregunta es el por qué. El por qué fundamentalmente es porque Alemania dice que poner esta limitación al gas, como se está haciendo en la excepción ibérica, tiene un riesgo de que los proveedores de gas dejen de vender a Europa. Esto me suena un poco a no subir el salario mínimo porque va a provocar paro, pero bueno, hay veces que esta cerrazón de los neoliberales tiene estas cosas. Lo que hay detrás es que Alemania quiere proteger a su industria. Ellos tienen la capacidad económica de salvar a muchas de sus industrias porque tienen un gran músculo financiero, ya lo vimos hace unas semanas, y cualquier cosa que pueda alterar su ecosistema económico, pues va a combatirlo. Al final, en estos periodos de crisis siempre se ve como cada estado tiene sus intereses. Lo hemos visto también con lo de la propuesta del MidCat de España, que a Francia le interesa ser un hub a nivel europeo de proporcionar energía, sobre todo a Centro Europa y al este, y esta propuesta que está haciendo España pues hacía que su energía eléctrica producida con sus nucleares tuviera una competencia de la energía producida con energías renovables del sur de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Que otra vez más, en estas situaciones de conflicto, cada país mira un poco por sus intereses, y los grandes, Alemania, Francia, acaban imponiendo su discurso, sin quitarle mérito a lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, con una posición muy activa en el marco europeo. Dejando entonces al lado la cumbre de jefes de Estado, lo que es un poco los inicios siempre de Bruselas, tocar un poco las elecciones en Gran Bretaña. Como sabemos, Truss, después de 6 semanas, se convierte en la primera ministra con un mandato más corto de la historia del Reino Unido. Sabemos que hizo una propuesta de la que Margaret Thatcher estaría orgullosa, pero que en el contexto actual de crisis del tardocapitalismo ya no tiene encaje, y eso ha dado lugar a una nueva lucha intestina en el Partido Conservador, en el que, sorprendentemente, Boris Johnson, y esto son noticias frescas, aparentemente ha conseguido los apoyos de 100 parlamentarios para presentarse a las elecciones de mañana. Mañana, el viernes que viene, el día 28, va a haber un nuevo primer ministro, pero para eso mañana, hasta las 2 de la tarde, hay la posibilidad de que
los candidatos muestren sus avales. Sunak, que fue el que compitió contra Liz Truss, ya los tiene. Hay una tercera candidata que es una mujer que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Penny Mordaunt. Y luego está Boris Johnson, que aparentemente acaba de conseguir los 100 avales. Por lo tanto, va a haber una votación, sí o sí, y veremos quién es el primer ministro el viernes, pero en esta Gran Bretaña post-Brexit, en el que el bufón del rey puede llegar a ser otra vez primer ministro, todo es posible. Yo, al igual que dije que Rusia no invadiría Ucrania, digo que Boris Johnson no será primer ministro. Si Boris Johnson es primer ministro, me dedicaré a hablar de unicornios rosas a partir de... Ya lo has dicho, que no lo tenías que haber dicho. Lo voy a decir. O sea, de verdad, si esto pasa, dejo el análisis político. Antes de estos 4 minutos que me quedan, 2 cosillas. Sí que hablar un poco de lo que ha pasado en China, el otro gran actor internacional. Como sabemos, ha habido la reunión del Comité Central, el 20 Congreso. Estamos hablando del Partido Comunista, más de 200 millones de afiliados, el Comité Central más de 2.000 representantes, y se elegían 2 cosas fundamentales: el Politburó de 25 personas y luego el Comité Permanente del Politburó y, por supuesto, el Secretario General. En el Politburó, por dar, sin ser un experto en política china, por dar algunas pinceladas, en el Politburó de 25 miembros es la primera vez que no hay una mujer, lo cual es interesante en cuanto a política interna china, y la posición de Xi, del secretario general. Y luego, lo que sí es muy interesante es el Comité Permanente del Politburó, que son 7 miembros que siempre han representado hasta ahora, desde la época de Mao, las distintas corrientes del Partido Comunista. Hasta la última legislatura de Xi, había 2 corrientes fundamentales. Su primer ministro era Li Keqiang, que era el protegido de Hu Jintao, el anterior primer ministro, y que era la vía más reformista, más aperturista hacia Occidente. Y luego había la corriente más afina a Xi, y esto se ha deshecho. Hace 9 horas se ha formado un nuevo comité permanente del Politburó, en el que los 7 miembros son fieles a Xi. Esto es un giro bastante radical desde la época de Mao, que no solo reafirman el poder a Xi, sino que habrá posibilidad a que no esté un tercer mandato solo, sino que pueda haber un cuarto mandato, porque no hay un delfín claro, y sobre todo elimina cualquier corriente interna o corriente alternativa o balance de poder dentro del Partido Comunista a políticas más aperturistas. Vamos a ver pues un cierre de filas en torno al líder, un líder muy, muy fuerte. Sí que es cierto que quizás tan fuerte como lo fue Mao. Esta es mi visión. Y bueno, hemos visto en directo la posible defenestración de Hu Jintao, que coincidiría un poco con esta nueva formación del Comité Permanente del Politburó, en el que el antiguo primer ministro Li Keqiang, que era su protegido, también se lo han pasado por la piedra. Entonces, bueno, eso es China, que de nuevo me cuesta mucho interpretarlo, no soy un experto en política china, pero bueno, son matices. Y luego, por cerrar, y aquí quería poner algunas diapositivas, hay una noticia que ha sido la declaración de Rusia por parte de la Asamblea del Consejo de Europa como un régimen terrorista. Y estoy muy de acuerdo. Creo que nadie dudará de decir que cualquier país que invade de forma ilegal a otro Estado soberano cae en una práctica terrorista execrable, condenable, pero, y aquí quiero compartir, no es un pero, sino es un añadido, una reflexión que me parece interesante. Creía que decías compartir pantalla, que ya sabes. Quiero compartir pantalla. Quieres compartir pantalla. Una reflexión y pantalla. Venga, adelante. No sé si se... ¿Vas a poner un texto en chino? No, voy a poner que igual que el Consejo de Europa, la Asamblea del Consejo de Europa ha declarado a Rusia como un régimen terrorista por invadir ilegalmente a Ucrania, un Estado soberano. No sé si se está viendo ahora mismo en la pantalla. Sí, se está viendo ya, sí. Pues esta es la lista de los países que ha bombardeado Estados Unidos desde los años 50.
Corea, China, Guatemala, Indonesia, Cuba, Guatemala, Congo, Laos, Vietnam, Camboya, Guatemala, Granada, Líbano, Libia, El Salvador, Nicaragua, Irán, Panamá, Irak, Kuwait, Somalia, Bosnia, Sudán, Afganistán, Yugoslavia, Yemen, Irak, Irak otra vez, Afganistán, Pakistán, Somalia, Yemen, Libia y últimamente Siria. Y no solo esto, ahora voy a poner también otra imagen que también creo que es interesante, que es esta, que son los países en los que el gobierno de Estados Unidos ha admitido haber lanzado intervenciones militares desde el siglo XIX. Esto es el Servicio de Estudios del Congreso de Estados Unidos, es su propio estudio, y aquí no hay intervenciones especiales o bases militares o intervenciones conjuntas, son intervenciones, muchas de ellas ilegítimas, en contra de la legislación internacional a partir de la creación de Naciones Unidas en el año 48, en la que Estados Unidos ha invadido países, y aquí tenemos todo el continente americano, tenemos la gran parte de África y una gran parte de Asia. Yo quiero mandar, perdona, un afectuoso saludo a toda Latinoamérica en este mismo momento. Esto lo pongo a modo de reflexión porque sí que comparto la decisión de la Asamblea del Consejo de Europa de declarar a Rusia como un régimen terrorista por la invasión ilegal de Ucrania, y no creo que nadie pueda tener dudas, pero estoy esperando la declaración de régimen terrorista de Estados Unidos por esto que acabamos de ver. Bueno. Y en este momento es cuando Muévete a tu bola pasa a formar parte del eje del mal de Bush. Del mal. Y nos cortan ya del todo el programa. Bueno, en este mismo momento, muchas gracias, señor Lobo, por la conexión con Bruselas.